Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todas, todos? Eh, bueno, mientras espero que más gente se pueda conectar, pusimos ahí un horario, pero no sé si algunos lleguen a ver completamente en vivo la transmisión. De todas formas, esto lo vamos a subir, o lo voy a subir en realidad, al canal de YouTube que que tengo de divulgación histórica, que es Retrospectivos, donde hacemos videos contando algunas anécdotas de la historia y también haciendo algún aporte en lo que tiene que ver con algunos temas de los contenidos de la escuela secundaria o de la escuela primaria. Eh, y estamos haciendo una serie de videos sobre Belgrano, que cumplen los 200 años de su fallecimiento, y estábamos hablando también del proceso revolucionario. Bueno, como decía, si no lo pueden ver en vivo, lo van a poder ver en YouTube, van a poder ver el contenido de este vivo, así que lo vamos a subir si es que no se pudieron enganchar la entrada. En fin, la idea de hablar un poco del 25 de mayo tiene que ver con que es una fecha en la que creemos que sabemos de qué se trata, pero tampoco sabemos mucho. Para nosotros el 25 de mayo es comer locro, el desfile, tomar chocolate, todas esas costumbres que nos enseñaron de chicos, y además este año se suscita un problema, que es que no hay un acto y bueno, pareciera que tiene que haber actos y tiene que existir el recuerdo constante de lo que es la fecha patria y de lo que es la efeméride. Concretamente, para hacerla bastante corta, vamos a hablar un poco porque el 25 de mayo es un proceso que en realidad no surge de un día para el otro, no es que finaliza en esa famosa semana de mayo, la que siempre nos hablan en el colegio, esos días que transcurren más o menos desde el 18 al 25, sino que es un proceso muy largo. Arranca primero con la división del Virreinato del Perú y la creación del Virreinato del Río de la Plata, que abarca los actuales territorios de lo que hoy es Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, el norte de Chile y algunos territorios del sur de Brasil. Eh, y luego uno de los hechos que van a ser claves en lo que luego sería la revolución son las invasiones inglesas. Los ingleses eh, intentan apoderarse de Buenos Aires y de los territorios del virreinato, al ver que estaba realmente muy desguarnecido Buenos Aires, no había prácticamente presencia militar española aquí, entonces intentaron apoderarse de los territorios del virreinato, pero los vecinos, las vecinas de la ciudad, junto a las milicias que se formaron en ese momento, un grupo de patriotas también, que se pusieron al frente de la defensa de la ciudad, terminaron expulsando a los ingleses. En dos oportunidades. La primera oportunidad, los ingleses llegaron con alrededor de 1000 hombres y ya en 1807, al año siguiente, se vinieron con aproximadamente 12.000 hombres, pero sin embargo los vecinos, las vecinas lograron rechazar la invasión. Y esto obviamente generó un clima eh, digamos, autogobierno, es decir, los vecinos de la ciudad, las vecinas dijeron, si pudimos deshacernos de Inglaterra, que es una de las grandes potencias eh, militares del mundo, si lo logramos hacer sin la ayuda de España, ¿por qué no podemos gobernarnos a nosotros mismos? ¿Por qué no podemos tener un gobierno autónomo? Entonces, en ese momento empezó a aflorar este sentimiento de posible autogobierno, que también iba aparejado con toda la sensación térmica que había en el mundo en ese momento. Se trataba básicamente de que en diferentes partes del mundo
había revoluciones, había revueltas. En 1776 se declaró la independencia de los Estados Unidos, recordemos, las 13 colonias del Atlántico. En 1789 la Revolución Francesa, cuando Luis XVI fue sacado de su trono, luego fue ejecutado. También las ideas de la Revolución Francesa las recordamos: igualdad, libertad y fraternidad. Además, ellos declaraban que todos los hombres eran iguales ante la ley, y por supuesto esta cuestión de la división de los poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo, judicial, para que el poder no se concentre en una sola persona. Luego en América también había, digamos, intentos revolucionarios, como fue la revuelta de Tupac Amaru. Tupac Amaru se llamaba José Gabriel Condorcanqui, y era un noble inca y también un comerciante que, luego de la subida de los impuestos, las reformas borbónicas, decide sublevarse ante el poder virreinal de el Perú. Logra juntar junto a su esposa Micaela Bastidas alrededor de 100.000 originarios para combatir al poder del virrey en el Perú, y finalmente es derrotado, y luego van a ejecutar a su familia y lo van a descuartizar en la ciudad de Cusco, en el Perú. Pero ese es uno de los primeros antecedentes de revuelta en América. Y uno que no se menciona mucho es la independencia de Haití. En 1804 los esclavos que vivían en esta isla, que era dependiente del imperio francés, que paradójicamente habían destronado un rey para que no haya el poder en una sola persona, pero en ese año 1804 volverían a tener un monarca que iba a ser nada más y nada menos que Napoleón, que se iba a proclamar emperador de Francia. Bueno, los haitianos, los esclavos que vivían en Haití, querían la libertad, y la consiguen el primero de enero de 1804, luego de la batalla de Berthier. Son la segunda nación que se independiza en América. Esa revuelta de esclavos, que también es un antecedente de la Revolución de Mayo, que por ahí no se cuenta mucho, no se habla mucho de ella. Entonces había un clima de efervescencia en todo el mundo, que por supuesto también venía con las ideas que traían muchos patriotas de Europa. Uno de ellos, concretamente Manuel Belgrano, que traía estas ideas de libertad desde Europa, desde sus estudios en las universidades de Salamanca, en la Universidad de Valladolid también. Y por supuesto estas ideas llegaban a América y a varios patriotas que estaban estudiando, por supuesto, en universidades europeas, pero también en universidades americanas, como la de Charcas. Y obviamente toda esta cuestión de que España no protegía sus colonias, bueno, fue generando esta posibilidad de que además existiera un vacío de poder, y que nosotros pudiéramos empezar a autogobernarnos, ¿no? Y la oportunidad se presenta porque en 1808 Napoleón, que ya dominaba gran parte de Europa, declara el bloqueo continental a los buques británicos. El Reino Unido era el principal enemigo de Napoleón en ese momento, pero los portugueses deciden seguir comerciando a pesar de las amenazas de Napoleón. Los portugueses deciden seguir comerciando con Inglaterra. Como Portugal no hace caso a este bloqueo impuesto por Napoleón, él decide avanzar sobre Portugal, pero para eso tiene que pasar primero por España, que está justo en medio de Francia y de Portugal. Pide permiso a la corona española, pero al ver que era un verdadero desmadre, un verdadero desastre digamos, el reino de Carlos IV, la administración de Carlos IV, decide quedarse en la península. Decide quedarse en la península, y primero obliga al rey Carlos a abdicar, es decir, a que le deje el trono a su hijo Fernando VII. Y Fernando VII le da el poder. Algunos medios españoles dicen que le vende prácticamente la corona a Napoleón, que se la va a dejar a su hermano José Bonaparte.
que pasó a la historia o que siempre nos contaron que le decían este, Pepino o Pepe Botella. Pasó a la historia de esa forma. Esto se da en una ciudad del sureste francés que se llama Bayona, por eso se conoce este hecho como las abdicaciones de Bayona o la farsa de Bayona. José Bonaparte termina quedando como rey de España. Y ahí empieza por supuesto los españoles no aceptan esto y empieza lo que luego se va a conocer como la Guerra de Independencia Española. En esa guerra, como curiosidad, peleó también nuestro José de San Martín. En el bando español peleó José de San Martín. Bueno, como los franceses se van para Portugal, después de quedarse también en España, se van para Portugal y toda la familia portuguesa, la familia real portuguesa, se traslada a sus colonias en América del Sur, se traslada precisamente a Río de Janeiro, en Brasil. Toda la familia real y toda la corte portuguesa se traslada a Brasil. Esto obviamente levanta sospechas porque podía llegar a levantarse la posibilidad de que los portugueses tuvieran mucha más influencia en la zona. Recordemos que ya habían estado en Colonia del Sacramento, los españoles expulsaron a los portugueses de esa ciudad que está justo enfrente de Buenos Aires, pero al estar ya toda la familia real de Portugal cada vez más cerca, estaba la posibilidad de que Portugal quisiera apoderarse de las colonias españolas. Y no solo Portugal, sino también podía haber una posible injerencia de Inglaterra, que era justamente aliada de Portugal. Entonces crecía, digamos, el peligro de una invasión de otra potencia sobre las colonias españolas. Y acá surge un curioso proyecto que es el denominado proyecto carlotista, apoyado por varios patriotas, inclusive por Manuel Belgrano, que es la posibilidad de poder armar otra monarquía independiente de España y la monarca que sería elegida para reinar iba a ser la infanta Carlota Isabel de Borbón, que era la hermana de Fernando VII y la esposa de Juan, que era el regente portugués, el príncipe regente portugués. Un proyecto que, como les digo, fue apoyado por varios patriotas, el hecho de armar una monarquía nueva independiente de los españoles. Obviamente los españoles que vivían aquí en el Río de la Plata, que vivían en Montevideo, en Buenos Aires, se pusieron completamente en contra y se declararon juntistas, es decir, respondían a la Junta Suprema Central de Sevilla. Esta Junta Suprema Central de Sevilla era fue la que tomó el poder en España y resistió la invasión de Napoleón y de los franceses. Se ubicó en el sur de la península, en el sur del país, y se encargó de la resistencia militar, además de la relación con Inglaterra y con las colonias americanas. Por supuesto, España se encontraba en una situación muy delicada y eso obviamente afectaba a las colonias. Después de las invasiones inglesas, se da un hecho sin precedentes y es que el pueblo designa como virrey a Santiago de Liniers, quien había mostrado mucha valentía en las invasiones inglesas. Hay que recordar que en ese entonces virrey Rafael de Sobremonte, cuando los ingleses llegan por primera vez, se escapa a Córdoba con todo el tesoro del virreinato. Esto, por supuesto, produce la indignación de la población y después de las invasiones este, el virrey termina siendo Santiago de Liniers. Liniers, que era francés y en principio la corona española no dice nada de esto, pero luego su nacionalidad empieza a levantar ciertas sospechas hasta que en 1809 terminan enviando a Baltasar Hidalgo de Cisneros, un militar español que había peleado en Trafalgar, en la famosa batalla de Trafalgar. Y obviamente la situación es muy delicada y Cisneros se tiene que mover con cierta cautela para poder manejar eh, la tortuosa situación que se da en el, en el Río de la Plata. Hay que ver también la cuestión económica, que es una de las más importantes a la hora de la gestación de la revolución, porque había dos facciones
en lo que tenía que ver con las ideas económicas, que eran los monopolistas españoles que querían seguir siendo los intermediarios entre las colonias americanas y las otras potencias europeas. Es decir, eh, aquí en las colonias, para poder conseguir los productos manufacturados había que pedir autorización a España. España compraba los productos a las potencias las potencias industriales a las que creaban estas manufacturas, que eran Francia o Inglaterra, y esto hacía que suba el costo de esas manufacturas. Entonces, por supuesto, se había convertido en algo muy, pero muy, muy caro. Y obviamente, si se comerciaba directamente con las potencias, los monopolistas españoles iban a perder muchísimas ganancias. Y obviamente, la otra facción de pensamiento económico eran los que estaban a favor del libre comercio, concretamente quienes querían exportar sobre todo sus cueros, sus carnes, este, a las potencias europeas y querían comerciar directamente con Inglaterra. Entonces estaban estas dos facciones y el pedido de libre comercio era algo que estaba resonando mucho más en digamos, en la voz de la ciudad de Buenos Aires. Y esto se retrata en un documento que se llama La representación de los hacendados, que es redactada nada más y nada menos que por Mariano Moreno. Y es un documento que es inspirado por Manuel Belgrano, y en esta representación de los hacendados, en este documento, se les pide al virrey Cisneros la posibilidad de comerciar con Inglaterra, comerciar libremente con Inglaterra sin tener que depender de la intermediación de España. Y de hecho, Cisneros toma una medida muy extrema ante la delicada situación, debido, como les digo, debido a la delicada situación, Cisneros decide redactar un reglamento provisorio de libre comercio de las colonias americanas con el Reino Unido. Pero obviamente la situación va a estallar, y es aquí donde empieza lo que siempre nos habían comentado. La situación estalla, la semana de mayo estalla el 14 de mayo de 1810, cuando llegan las noticias desde España de que la Junta Central de Sevilla había caído en manos de los franceses. Y de esta manera ya el poder español había caído y nuestro soberano técnicamente no estaba en el poder y estábamos en manos de los franceses. También hay que resaltar que en 1809 ya habían habido revueltas revolucionarias en Chuquisaca, en La Paz, en lo que era el Alto Perú. Ya habían existido algunas revueltas revolucionarias, entonces el clima estaba muy caldeado. Finalmente, como no teníamos un soberano, porque nuestro soberano, Fernando VII, estaba preso. Esto es bastante curioso porque Fernando, a quien llamaban el Deseado, estaba preso en el Valle de Loira, en una cárcel que era muy lujosa. Estaba junto con su esposa y no la estaba pasando nada mal. De hecho, estaba tomando cursos de danza o cursos de música, y no la pasaba mal. Y incluso eh, Napoleón lo invitó a su boda, a la boda de Napoleón con la archiduquesa María de Habsburgo, y se cuenta, esto es lo que está registrado, que Fernando VII vivaba a Napoleón, gritaba viva el emperador en la boda, sin pensar que los españoles estaban luchando para devolverle el trono a Fernando, un trono que justamente había usurpado Napoleón. Bueno, esto es una breve anécdota de Fernando VII, que no es muy querido en España, por lo que he podido este, lo que he podido recolectar, no es muy querido allí en España. Bueno, Fernando VII, digamos, estaba en otra, y el poder español había caído en manos de los franceses. Entonces, técnicamente, las colonias se encontraban sin un rey, sin alguien que estuviera mandando sobre ellos. Y el pueblo, cuando se entera de estos rumores de que el poder español había caído, presiona a Cisneros para que llame un cabildo abierto y pueda tratar esta situación. ¿Qué pasaba? No teníamos, el rey estaba preso, y encima la Junta
que gobernaba las colonias, la Junta Central de Sevilla, que estaba en ese momento tomando el poder español, había caído a mano de los franceses. ¿Qué pasaba? No había poder sobre digamos, las colonias, el rey estaba preso. ¿Cómo se iba a tratar esa situación? El 18 de mayo finalmente Cisneros decide publicar una proclama donde cuenta la situación de España ante la presión popular, y aquí es donde empieza la famosa semana de mayo, cuando diferentes patriotas presionan a Cisneros para que él llame a un cabildo abierto. Decide hacerlo, es convocado para el martes 22 de mayo y se llama a la parte más sana de la ciudad, es decir, eh, no podían participar todos los vecinos de, digamos, de la reunión del Cabildo Abierto. Es una reunión muy caldeada, por supuesto, las dos posturas de seguir dependiendo de España, que a pesar de que no tenía poder, digamos, seguir dependiendo del rey, o declarar, empezar con un gobierno autónomo. Esto después lo vamos a aclarar un poco más, pero hay que decir que en principio lo que se pensaba era más que nada en una primera autonomía. Los ideales de independencia se iban a empezar a hablar después. Pero lo que se resuelve el 22 es que Cisneros termine siendo cesado en sus funciones, que sea sacado del puesto de virrey, y que se forme una junta para poder decidir los destinos de las colonias en ese momento. Esto es lo que se decide en ese cabildo abierto. Sin embargo, al día siguiente, el 23, Cisneros logra formar una junta que él preside, y esto, por supuesto, genera la indignación del pueblo, que al día siguiente, el 24, termina haciendo renunciar a los miembros de esa junta al virrey y exigiendo nuevamente un cabildo abierto, que es el que finalmente se lleva a cabo el 25 de mayo. Y acá están los hechos de los que conocemos, que llovía mucho, que hacía mucho frío, aparentemente hacía mucho frío ese 25 de mayo de 1810. Se había agolpado prácticamente todo el pueblo enfrente del cabildo, todas las clases sociales estaban esperando y expectantes a ver qué sucedía, cómo iban las deliberaciones entre los que estaban reunidos allí. Pero pasaba el tiempo y no había ninguna determinación. Entonces mucha gente, por supuesto, como estaba feo el tiempo, se empezó a ir a su casa. Acá sale la famosa anécdota donde el síndico del cabildo se asoma al balcón del cabildo, y al no ver mucha gente porque se estaba retirando, eh, grita: ¿dónde está el pueblo? Ahí es cuando Antonio Beruti, que estaba junto a un grupo de milicianos, junto a Domingo French también, ingresa en el cabildo con sus famosos infernales y presiona a quienes estaban reunidos en el cabildo para que tomen una determinación urgente, o si no, iban a proceder con las armas. Bueno, ante esta presión de Beruti y de los infernales, se toma una determinación rápida, se crea la primera Junta de Gobierno Patrio, que es la que conocemos todos y todas desde siempre. Cornelio Saavedra, que era el presidente, un militar nacido en Chuquisaca, el jefe del cuerpo de los patricios, los secretarios Mariano Moreno y Juan José Paso, que va a estar en prácticamente todas las juntas y gobiernos que van a seguir hasta la independencia, y los vocales: Manuel Belgrano, Juan José Castelli, un clérigo, Manuel Alberti, otro militar, Miguel de Ascuénaga, y los comerciantes españoles Domingo Mateu y Juan Larrea, que son los miembros de la primera Junta de Gobierno Patrio. Concretamente, lo que se dice es, o lo que sabemos hoy, por lo que comentan los historiadores, es que había como dos facciones entre los miembros de esa primera junta, entre los patriotas de Mayo, que eran quienes estaban a favor de un autogobierno, de una autonomía, pero todavía dentro de la corona española.
¿sí? Es decir, eh, no seguir dependiendo de España, pero de alguna forma tener un autogobierno, más o menos como lo que pasaba con algunas colonias británicas, es decir, que tenían su cierta autonomía, pero seguían dependiendo de una metrópoli. En este caso, nosotros íbamos a seguir dependiendo de España, que esa era la postura más conservadora, y había otra postura que claramente estaba pensando ya en la declaración de la independencia. Las figuras más conocidas o las figuras que se dicen que eran las más reaccionarias de esa junta eran Manuel Belgrano, Mariano Moreno y Juan José Castelli, que eran quienes estaban más a favor de declarar la independencia. Pero ese 25 empieza un proceso que va a durar muchísimo tiempo, concretamente 6 años hasta la declaración de la independencia. De hecho, la Junta declara que bueno, va a gobernar en nombre de Fernando VII, lo que siempre nos habían enseñado como la famosa máscara de Fernando VII, este, fundamentalmente por temor a las represalias que podían existir desde España y también para, como un cierto engaño para dejar contentos a algunos españoles, muchos de los cuales obviamente no creen en esta máscara, no creen en este manto de Fernando VII. Eh, y por ejemplo, el ex virrey Cisneros, en ese momento ya ex virrey Cisneros, se quiere escapar a Montevideo, donde su gobernador Javier Elío, quien va a desconocer la autoridad de Buenos Aires, y va a ser uno de los principales enemigos de Buenos Aires. Javier Elío quiere recibir al virrey, pero eh, Cisneros es apresado y luego lo envían a España en un buque inglés. Bueno, finalmente eso es lo que pasa el 25, se declara esta junta que gobierna en nombre de Fernando VII. Y una anécdota que es interesante comentar es que nadie conocía en persona a Fernando VII, muy poca gente que había estado en España sabía cómo era Fernando VII, entonces se hizo un retrato como para tenerlo presente al rey que en ese momento estaba preso, que aparentemente no estaba sufriendo su prisión, no era un calvario para él, y se hizo una especie de retrato que después cuando venían algunos españoles y miraban el retrato preguntaban quién era la figura del cuadro y todos le decían que era el rey, pero bueno, ellos lo conocían y sabían que no era el rey. Esa es una anécdota este, muy interesante, nadie sabía en ese momento, no había obviamente redes sociales, ni siquiera había fotos como para saber cómo era el rey, y España estaba a muchísimos kilómetros de distancia. Pero bueno, el 25 de mayo, finalmente, lo que eh, empieza es el proceso revolucionario, es de alguna forma el hito fundacional, la piedra fundamental para el proceso revolucionario que va a finalizar 6 años después con la declaración de la independencia en Tucumán, donde por supuesto va a haber una cruenta guerra de independencia y además van a haber eternas discusiones sobre el formato de gobierno. Eh, Tiempo después se llamaría a una junta grande donde estarían representadas todas las provincias y todas las ciudades del virreinato. Después vendría la asamblea del año 13, los triunviratos, el directorio, hasta llegar a la independencia en 1816. Algunos historiadores afirman que este proceso revolucionario no va a finalizar ese 9 de julio, sino que va a durar por lo menos 10 años, ¿sí? Hasta el comienzo, digamos, de la guerra civil, el enfrentamiento entre los caudillos y Buenos Aires, y otros afirman que inclusive se va a extender hasta la consolidación del Estado argentino ya en la segunda mitad del siglo XIX. Pero podríamos concluir que el 25 de mayo es el primer paso hacia la independencia, el primer paso en principio hacia un autogobierno sin depender de España. Por supuesto, después, también en otras regiones de las colonias españolas se van a formar juntas, siempre también en ese mismo año, una junta en Santiago, en Chile, otra en Caracas, otra en Bogotá, otra en México, en lo que era el Virreinato de Nueva España,
muchas de estas que luego serían este, sofocadas por los españoles. Estas juntas luego serían derrotadas por los españoles que reconquistarían muchos de estos territorios, pero lo que era el Virreinato del Río de la Plata y lo que luego van a ser las Provincias Unidas resistió y nunca más volvió a ser reconquistada, digamos, por España. Si bien es cierto que luego perdió otros territorios como el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, como el Paraguay, estos después se terminaron este, independizando. Y lo último para agregar es que, además de decir que este es el hito fundacional, y por eso se dice que es el primer gobierno patrio, se lo considera el primer gobierno patrio porque es el primer intento de establecer un gobierno autónomo de España. Lo que hay que decir es que es una junta que establece mm, obras muy interesantes, va a plantear también la libertad de los esclavos, va a darle un impulso muy importante a la educación, va a ser un montón de cuestiones que en su momento van a ser revolucionarias. Pero bueno, todos estos eh, desacuerdos que iban a haber en la Junta también iban a ser iban a hacer que el camino sea mucho más difícil. Y una cosa que es interesante de resaltar es cómo terminaron muchos de los grandes hombres de la revolución. Por ejemplo, Mariano Moreno fallece al año siguiente, en 1811, en muy extrañas circunstancias. Hoy en día no se sabe si lo mataron, si lo envenenaron o qué pasó. Era muy joven, tenía 33 años, muere eh, en alta mar, a bordo de un buque inglés. En 1812, Juan José Castelli va a terminar muriendo de un cáncer en la lengua y además perseguido y hostigado por sus enemigos políticos que le hacen un juicio porque Castelli termina yendo al Alto Perú en una misión para llevar el poder de la Junta hacia las provincias del Alto Perú. Es derrotado y luego sus enemigos políticos le hacen un juicio y él termina muriendo en la pobreza. Y lo mismo va a pasar con Manuel Belgrano, que también va a dejar todo por la causa de la libertad de la revolución y va a morir muy pobre en 1820. Así como mucha gente que obviamente va a morir olvidada, que no va a ser reconocida. Tiempo después muchas mujeres, este, muchos hombres y mujeres que pelearon por la revolución y que hoy no son recordados, ¿sí? No solamente los 9 miembros de la primera junta, sino otros patriotas que hoy no son recordados por la historia y que no terminaron, digamos, eh, digamos, no terminaron de la mejor manera. Pero bueno, eso fundamentalmente fue es un resumen y para que eh, de alguna manera sepamos o diferenciemos un poco qué era el 25 de mayo porque, como dije al principio, lo celebramos, lo festejamos, tomamos chocolate, desfilamos, comemos locro, hacemos empanadas y distintas comidas denominadas típicas, pero muchas veces no sabemos bien qué pasó el 25, encima tenemos otra fecha que es el 9 de julio, y por ahí está bueno recordar que fue digamos, la primera piedra para poder conformar lo que hoy es la nación argentina y es un proceso larguísimo. En realidad la revolución empieza el 25 de mayo y va a finalizar con la independencia y luego seguiría mucho tiempo más hasta que la nación argentina se consolida como un Estado moderno. Eso, si alguien quiere dejar un comentario, y el video lo voy a subir al canal de YouTube por si alguien no lo pudo ver eh, completo, y voy a dejar el enlace también ahí abajo como para que puedan entrar y después lo puedan ver, donde además subo otro contenido de historia fundamentalmente, donde cuento algunas anécdotas de la historia y también abordamos algún contenido de, digamos, de las planificaciones escolares, los tratamos ahí en nuestro canal de YouTube. Bueno, agradezco a la gente que estuvo conectada por allí.
y estuvo viendo el video. Este, ahí lo veo a Pablo, mi amigo Ricardo también estaba por allí, y a Freddy, que son gente que veo que está en este momento conectada. Así que, bueno, les mando un saludo y gracias por estar viendo la transmisión. Yo me despido, el video, ya les digo, va a quedar completo, seguramente un tiempo ahí en Facebook y luego lo vamos a subir a mi canal de YouTube. Bueno, traté de hacer lo más breve posible esta reseña del 25 de mayo. Y bueno, si les gusta este tipo de vivos para otras efemérides u otras fechas o quieren que contemos otras historias, también nos pueden dejar eso en los comentarios. Les agradezco a todos, a todas los que estuvieron viendo y bueno, será hasta la próxima vez que nos encontremos. Un abrazo grande, chao.